Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase: caracterizar al Toki Michimalonco y su participación durante la conquista española en Chile. Pero antes, un breve repaso de la clase pasada, que llevó por título Caupolicán, el guerrero araucano. Bueno, ¿quién fue Caupolicán? Fue un caudillo mapuche que se destaca y es reconocido por su gran fortaleza física y valentía. Él fue elegido un jefe militar mapuche, o llamado también Toqui, pueblo que resistió la conquista española del sur de Chile. Junto con Lautaro fue uno de los conductores de los mapuches en las guerras del siglo XVI, aunque no tuvo un genio tan militar que el de Lautaro. Sus hazañas fueron cantadas en el poema épico La Araucana de Alonso Ercilla. Caupolicán fue un gran cacique araucano. Él formó una junta de guerra para enfrentarse a la dominación española de Pedro de Valdivia especialmente. Fue elegida en ella el máximo jefe militar. Dirigió las sucesivas campañas indígenas. Organizó la resistencia ante las fundaciones españolas de los fuertes que se establecieron por el sur de Chile, como el fuerte Arauco, Tucapel, Purén, etc. También él convocó a los caciques en esa misma junta para preparar una gran campaña que acabara con todos los asentamientos españoles. Ese fue básicamente el repaso de la clase anterior. Nos vamos a concentrar ahora en lo que viene para esta sesión. La clase de hoy lleva por título el Toki Michimalonco, otro guerrero mapuche digno de destacar. Michimalonco, el gran Toki mapuche, su nombre en el mapudungún significa cabeza de antorcha. Fue un cacique picunche que opuso una tenaz resistencia a la conquista de sus territorios por los españoles. ¿Qué pasó durante sus primeros años? Él nació en el año 1500 aproximadamente y junto con su hermano dominó buena parte del Valle de la Aconcagua. Cuentan las crónicas que fue educado en la ciudad del Cusco. Dicen que Michimalonco también preparó tropas conformes al modelo español. Él aprendió incluso el idioma español y él fue eh, un indígena que se concentró en observar cuáles eran las estrategias armadas que utilizaban los españoles, y él las aprende y las adapta para introducirlas en el pueblo mapuche. Por lo tanto, Michimalonco tuvo esta gran capacidad de preparar sus tropas conforme al modelo español. Además, se establece que fue el primer indígena en idear estrategias de guerra para sacar a los españoles del territorio mapuche. Michimalonco fue un toqui mapuche del valle del río de la Concagua. Fue uno de los más grandes enemigos de Pedro de Valdivia en los primeros tiempos de la conquista. Michimalonco encabezó el ataque a Santiago el 11 de septiembre de 1541. Este ataque dejó a los conquistadores en la más absoluta pobreza, pues redujo la ciudad a cenizas, y lo mismo hizo con las reservas de alimentos y pertrechos más básicos. Por lo tanto, Michimalonco fue de verdad un, eh, un estratega mapuche que logró eh, mantener, ¿cierto?, a distancia por un instante en que sea, ¿cierto?, a los soldados españoles, puesto que ataca la ciudad de Santiago y la quema de extremo a extremo. Desde la fundación de Santiago, apenas se funda Santiago por Pedro de Valdivia se dirige en contra de Michimalonco y lo apresa. Bueno, Michimalonco, para recuperar su libertad, le ofrece a Pedro de Valdivia los lavaderos de oro del Marga Marga.
Michimalonco, en ese sentido, estaba empleando también la astucia, la estrategia, porque él se vio obligado a suministrar indígenas para realizar los trabajos en los lavaderos de oro de Marga Marga. Bueno, se dio cuenta que las condiciones paupérrimas en las que se desarrolló dicho trabajo, además de la insaciable sed de oro que tenía el español, que va a generar, ¿cierto?, un descontento severo entre los mapuches. Y eso es lo que en el fondo Michimalonco también deseaba testimoniar. En realidad, Michimalonco conocía al español, sabía cuáles eran realmente las, eh, las intenciones de los españoles respecto, ¿cierto?, del significado que tenía que el mapuche trabajara en un lavadero de oro. Michimalonco sabía las condiciones paupérrimas o deplorables o indignas en las cuales trabajaban los indígenas. Él fue testigo de esta actividad y lo único que consiguió es generar un descontento en él y en sus hermanos mapuches. Y eso fortalece aún más la causa mapuche para enfrentarse a los españoles. Michimalonco, como caudillo toqui, encabezó una, un ataque en contra de la recién fundada ciudad de Santiago del Nuevo Extremo y realizó un asalto el 11 de septiembre de 1541 que terminó con la destrucción de la mayoría de las casas de Santiago. Sin embargo, fue incompleta ya que los mapuches posteriormente, ¿cierto?, terminan retirándose, puesto que los españoles lograron, ¿cierto?, resguardar el lugar y resistirse, ¿verdad?, a los mapuches. Bueno, esta defensa por la ciudad, eh, aquí, ¿cierto?, se destaca la figura también de doña Inés de Suárez, que no dudó, ¿cierto?, en participar y en defender la ciudad de Santiago. Bueno, el combate, ¿cierto?, fue desproporcionado en número de combatientes, ¿verdad? Eh, Sin embargo, los españoles, ¿verdad?, em, resisten la invasión, ¿cierto?, de los mapuches. En este periodo, ¿verdad?, las guerras, ¿verdad?, eran realmente, tenían este carácter. Iba a la batalla armada, se retiraban, volvían con más hombres. eh, el español también contaba con indígenas, ya lo dijimos en una oportunidad, yanaconas, estos indígenas que eran amigos, auxiliares, y por lo tanto, ¿cierto?, a veces los conflictos terminaban, ¿verdad? Eh, el resultado podía ser muchas veces incierto. Bueno, en el año ya 1542, Michimalonco abandona Chile. eh, Él sale del país y cruza la cordillera de los Andes y se refugia en Argentina, Cuyo. Llega ya pobre y sin recursos. Él se lamentaba diciendo, entre comillas, cito literal: ayer me vi señor y respetado, y hoy me veo pobre y sirviendo, despreciado en tierra ajena. Mejor me fuera haber, haber obedecido a los españoles y ser señor que verme en esta baja fortuna. Movido de estos pensamientos, entonces él regresa a Chile en 1541, dispuesto también a hacer las paces con los enemigos españoles. Vamos a ver qué pasa más adelante, ¿ya? Bueno, vamos a ver que va a haber, se va a generar una firma, un tratado de paz entre Michimalonco y Pedro de Valdivia. Dice, él reunió a sus a los mapuches, ¿verdad?, sus compañeros de armas, y los invita a deponer la guerra, a terminar con la guerra con los españoles, porque se dio cuenta de que era sencillo vivir en paz con los españoles. Es decir, Michimalonco se dio cuenta de que si con el español se hablaba de paz, el español era sutil, se doblegaba, aceptaba las disculpas. Por lo tanto, entre comillas, decía que al fin les decía, ya sabemos que cuantos son de bravos y valientes en la guerra, son de mansos y afables en la paz. Eso es lo que Michimalonco
puso en la balanza, prefirió, ¿cierto?, tener una sana convivencia con el español, consideró de que era importante poder negociar y hablar de paz con ellos, puesto que el español, así como además de bravo y valiente en la guerra, también Michimalonco se dio cuenta que el español también era amable y gentil, sobre todo cuando se trataba de la paz. Bueno, fue acató Michimalonco las disposiciones de los españoles y a contar de ese momento él jura obediencia al gobernador Pedro de Valdivia, ofreciéndose en su servicio. Le pidió perdón por todos los ataques que él realizó en el pasado y a contar de su intento, ¿cierto? Él empieza, Michimalonco, a formar parte de esta hueste de indios yanaconas que van a ayudar, ¿cierto?, a los españoles. Bueno, Valdivia corresponde con agradecimientos eh, la voluntad que tuvo, cierto, Michimalonco por sus buenos propósitos, aceptando de buen grado su ofrecimiento, siempre que el pueblo mapuche no se opusiera a la acción tampoco evangelizadora de los misioneros españoles, y se sometiera también al régimen de la encomienda y contribuyera con la mano de obra para explotar las minas de oro. El Toqui Michimalonco eh, lo toma en cuenta, lo acata y de este modo, ¿cierto?, selló la paz entre ambos pueblos. Bueno, a finales de 1549 se une a la expedición de Pedro de Valdivia eh, con rumbo a Arauco como comandante de un cuerpo auxiliar araucano de indios auxiliares. Participó en la batalla de Andalien, donde hoy, ¿cierto?, se alza la ciudad de Concepción. Bueno, veamos qué pasó eh, a su muerte. ¿Ya? Bueno, en el año 1550 Michimalonco fue muerto tras las sospechas de traición de este caudillo durante el curso de una expedición de reconocimiento de las tierras al sur del Biobío. Murió en la batalla de Andalien en 1550 peleando. eh, Se dice que él en este combate se alza en contra de Pedro de Valdivia. Ahí es donde también él encuentra la muerte. Entonces, eh, bueno, Michimalonco, a pesar de ser un aguerrido toqui militar mapuche, vemos de que él también tuvo la capacidad de hablar de paz con los españoles. Simplemente lo podemos interpretar como una estrategia que él tuvo, puesto que él nunca olvidó todas las veces que los españoles arremetieron en contra del pueblo mapuche, por lo tanto Michimalonco eso no lo iba a olvidar. Bueno, ya estamos llegando prácticamente al cierre de la clase. ¿Qué aprendimos en la clase de hoy? Ahora sabes que Michimalonco fue un cacique que opuso una tenaz resistencia a la conquista de sus territorios por los españoles. Conocieron de esta forma a uno de los más grandes enemigos de Pedro de Valdivia en los primeros tiempos de la conquista. Michimalonco, él encabezó, eh, encabezando, ¿cierto?, el ataque a Santiago el 11 de septiembre de 1541, por lo que sabemos de que Michimalonco logró, ¿cierto?, avanzar, quemar prácticamente todas las casas de Santiago y, bueno, al mismo tiempo, ¿cierto?, huir del lugar. Los españoles en este ataque que hizo, ¿cierto?, a la ciudad de Santiago, los españoles también superan en número a las huestes de Michimalonco. Por lo tanto, este fue el periodo en que también él arranca de Chile y se va a Argentina, Cuyo, en donde tampoco no fue muy bien recibido y él se dio cuenta, ¿verdad?, de que una buena estrategia era volver a Chile
y generar una especie, ¿cierto?, de alianza con los españoles. Bueno, después de lo dicho, usted está en condición de responder las siguientes preguntas. La primera, ¿quién fue Michimalonco? Y dos, ¿cuál fue su participación durante la conquista de Chile? Bueno, jóvenes, hasta aquí va a llegar la clase, yo me despido y nos vemos la próxima clase. Chao, cuídense.